institución que evoluciona en democracia. Hace algunos años ya TV Perú viene pasando por un tránsito de lo que podríamos llamar de comunicación del Estado, como se conocía, a lo que identificamos como comunicación pública. Una comunicación que por supuesto estimula el debate, impulsa los grandes temas y alienta la pluralidad. ¿Alguna nueva prensa que está sospechosamente apareciendo en estos días, tanto en modo impreso como en redes sociales, está reclamando precisamente por el estado o por la conducción de la línea noticiosa de TV Perú? Sencillamente reiteramos nuestro compromiso con la pluralidad, reiteramos que invitamos a los miembros del partido oficialista permanentemente, no siempre tenemos suerte, la invitación está abierta para seguir además conversando y debatiendo sobre los distintos temas que le interesan al país, y todos estamos por supuesto en esa misma línea y en ese mismo objetivo. Pero este canal, y al menos este humilde servidor, propaganda no va a ser de ninguna manera. Así que piensen bien algunos nuevos periodistas que parece que aparecen en esta coyuntura política. Y por supuesto, también los esperamos para dialogar. Vamos, ahora sí la tenemos. No la tenemos todavía. Vamos a conversar con la excongresista, exministra Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú. ¿Por qué? Hoy el ministro de Trabajo, el señor Iber Maraví, anunció el fin de la figura de la suspensión perfecta. Pero ojo, esto también hay que contextualizarlo un poco, porque ya en abril el gobierno anterior, si se quiere, había determinado que la suspensión perfecta iba, por decreto lo dijo, iba hasta octubre. Lo que está haciendo, entiendo, este gobierno es hacer cumplimiento de ese decreto. No sé, Ana María, le doy las buenas noches, le agradezco por estar con nosotros. No sé si lo que se exigía en todo caso o se reclamaba desde su gremio era una ampliación de esa figura, o esperaban ustedes que sencillamente se diera cumplimiento a esa decisión que, como digo, ya había sido tomada hace prácticamente 6 meses. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, al respecto, bueno, ciertamente esta medida fue enfocada sobre todo para aliviar el efecto de la pandemia. La medida permitió que las pymes formales, por ejemplo, no colapsaran ante la baja demanda que han sufrido sus productos, sus servicios y todas sus actividades. Pero definitivamente a nosotros nos parece que esto debería haberse aplicado en una gradualidad. ¿Por qué? A ver, han habido fases en la pandemia que aún no pasa, aún no termina, pero igual ya se ve más reactivación, se ve ya más incorporación de los pequeños negocios en sus actividades anteriores. Entonces, ahí tenemos varias fases. Creo que ahí debe haber una gradualidad, pero sobre todo una priorización también de rubros, de actividades, de áreas productivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos que en los pequeños negocios o las empresas en general que están dentro del rubro de la salud, por ejemplo, bien podrían, esta suspensión perfecta no va. ¿Por qué? Porque ya esta nunca se ha detenido, esta siempre ha seguido. Sin embargo, nosotros si la comparamos con el rubro de turismo, vemos que en año y más no reciben ningún ingreso, y recién estamos tratando de que el turismo local se mueva un poco, el turismo nacional. No estamos viendo la presencia de un turismo, por ejemplo, de afuera, el internacional. Claro. Pues en esto habrá que ver pues que haya todavía el movimiento de aviones, en fin, los cierres de fronteras que abran, y esta situación se genera en una situación complicada, porque definitivamente esto es a rajatabla para todos, podría ser, porque tampoco estamos de acuerdo en que los trabajadores, digamos, si es que ellos pueden seguir laborando, sean reemplazados o en todo caso no reciban sus beneficios. Ahora, según entiendo, la suspensión perfecta que llegó a tener, no fueron tantos, lamentablemente, ¿no? Porque parece que hubo algunas cortapisas, ¿no? O algunos requisitos que no se cumplieron por un número importante. La mayoría de empresas que aplicaron a esta llegó a beneficiar a unos 300.000 trabajadores, y entiendo yo que ahora está en el rango de 10.000. ¿Era esa más o menos la proporción? Sí. Bueno, nosotros tenemos por ejemplo, en el 80% de las empresas con suspensión perfecta
eran de labores fueron aplicadas, ¿no? Por las pymes, que precisamente fueron las más afectadas por la pandemia. Pero en este momento nosotros tenemos una cifra de 1.500.000 millones de trabajadores que han quedado fuera. Al margen de la suspensión perfecta no. Entonces ahí vemos que ahí todavía queda por recuperar 1 millón de puestos de trabajo, en fin, pero esos son temas que se deben mirar con ojos de especialista, como decimos. O sea, ahí hay que ver, hay darle una mirada hacia lo que significa cortar la suspensión perfecta en los sectores que obviamente se deben cortar, pero no, por ejemplo, en los otros que recién se están reactivando, porque esto a lo que conlleva es, por ejemplo, a los ceses colectivos, a la quiebra de estas empresas que no van a generar ingresos, no están generando porque están en poco tiempo de actividad. A eso me refería. O sea, si tienen poco tiempo de actividad, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el tema del turismo, las empresas de entretenimiento que recién han sido abiertas, en fin. Claro. O sea, hay una serie de factores que tienen que ver con ello, al margen de pymes o no pymes, al margen de las empresas. Entonces, hay empresas que ya podrían recuperar a sus trabajadores, pagarles sus beneficios sociales y poder darles sus remuneraciones, pero si no lo hacen, no es que nos vamos a escudar en la pandemia, no lo hacen, entonces, bueno, pues se termina el 2 de octubre, ¿no? Ahora, más allá, porque el debate, por supuesto, como usted lo está describiendo, va muchísimo más allá del tema de suspensión perfecta. ¿Cómo hacemos para acelerar la recuperación de este más de 1 millón de empleos? Se sabe, además, que el empleo de alguna manera se va recuperando poquito a poco, pero sobre todo y en gran medida como empleo informal. Es decir, si ya teníamos los problemas de informalidad que nos lastran, ahora esta estaría llegando o superando el 80% del empleo. ¿Cómo generar, número uno, empleo y número dos, buen empleo? Ese es el problema. El Estado promueve el empleo formal. La carga laboral y tributaria en el país generando empleo formal, sobre todo en la carga laboral, es fuerte. Entonces, nosotros, ¿cómo la reactivamos? A ver, vamos por el lado de la demanda. La demanda aquí es la que determina. Entonces, por ejemplo, la priorización en la reactivación de todo lo que significa mercado, no solo para las pymes, para todos. El mercado es lo que mueve la rueda productiva. Entonces, ahí tenemos un gran mercado de compras estatales que podría ayudar, por ejemplo, en la reactivación de las pymes. Ahí estamos generando un gran mercado de compras privadas de parte de las grandes empresas, que también pueden ayudar. O sea, aquí, en este momento, en la situación que estamos viviendo en el país, no solamente tenemos que mirar al Estado, no solamente tenemos que nosotros decir, oiga, aquí, ¿qué pasa? Aquí no podemos reactivarnos, ¿cómo va a ser? No, eso es tarea de todos. Y la reactivación pasa por muchos factores, también tiene que ver con el financiamiento. ¿Cómo hacemos para lograr esa inclusión financiera? Nuevamente, entonces son requisitos que realmente solo pueden cumplir los formales. O sea, estamos trabajando para un 17%, porque el 83% es informal en el país. Entonces, para nosotros, la mirada dice, el Estado tiene que propiciar o tiene que encontrar estrategias que permitan que el sector informal pueda volver al tránsito del camino de la formalidad. Esto ha sido un retroceso en este tiempo de pandemia. Coyuntura política, la pandemia, los temas sanitarios, incluso la implementación de los protocolos, que no terminan, digamos, de tener una respuesta clara de parte del Estado. Entonces, hay mucha tarea por hacer, que se puede hacer conjunta, por supuesto. Nosotros somos empresas pequeñas, pero siempre estamos ahí, tributando, no digan que no, siempre estamos tratando de cumplir con todo lo que haya que cumplir, pero en este momento no vale. El tema político aquí no pasa por la necesidad de poder reactivarse en el sector empresarial. Lo que se necesita es afinar más los regímenes que tienen que ver con las pymes, darles más facilidades tributarias. ¿Por dónde va la propuesta de ampliar el empleo el empleo formal, me refiero, a nivel de pymes, que es, por supuesto, como sabemos, la gran generadora de trabajo en el país? Así es, yo creo que va por el lado también de los incentivos y los estímulos, ¿no? O sea, ¿cómo nos incentivamos? A ver, ¿cómo incentiva el Estado a las pymes? Al Estado no se le pide asistencialismo, no se les está pidiendo bonos, nosotros no estamos pidiendo bonos.
Nosotros lo que estamos pidiendo son oportunidades de reactivación, y las oportunidades de reacción las tiene en su mano el Estado. Ese mercado de compras estatales, por ejemplo, que debe reactivar. Deben hacer cumplir la ley que desde hace 11 años está ahí, 40% de compras para las pymes. Y las pymes no es que no puedan acceder, es que no tienen la oportunidad de acceder a este gran mercado. Las regiones, ¿acaso acceden? Más acceden en Lima, obviamente. Lima tiene un mayor porcentaje de habitantes y todo ello, pero igual las regiones también forman parte del país, ¿o no? Ahora, pero entonces, se dice, Ana María, en parte, a ver, corríjame, que en parte los problemas para el cumplimiento de esta ley es, por ejemplo, que las pymes no llegan a tener los estándares o el stock adecuado para determinadas compras estatales. ¿Cómo superar un problema como este si es que es verdadero? La capacidad productiva, las pymes la tienen, si no solos, por consorcio. Ya. Entonces, ahí tenemos un problema también. Vamos al tema de los requisitos. ¿Cómo son? ¿Son flexibles? No son flexibles. Hemos ido tratando desde la gestión del ministro Chicoma y hasta ahora, hemos tenido reuniones continuas con el Ministerio de la Producción, pero ahí tratando de resolver estas modificaciones, rectificando los expedientes técnicos. O sea, ¿cómo arman en regiones los expedientes técnicos si no hay acceso, no hay asesoría? Y aparte, le digo, por ejemplo, un ejemplo, para entrar al programa de compras estatales, ¿podríamos nosotros tener un requisito que diga, oiga, solamente hay un proveedor en el país que te puede vender determinado insumo y tiene que ser ese insumo? Ahora, por otro lado, cuando uno accede y postula, fue cuando el dólar estaba a 3.30, claro, 3.50, 3.60, digamos, hace 3 meses, ¿ya? Demora en tanto que ahora el dólar está en 4.10 y más. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno se retira, bueno, simplemente ahí no se puede volver a presentar. ¿Por qué? Porque ya tiene el compromiso de venta. O sea, ahí tenemos que modificar todas estas situaciones. Tenemos que ponernos del lado de las pymes, tenemos que conversar con los empresarios de la pequeña y microempresa que participan aquí. O sea, no se trata de una conversación de citarlos a una mesa de trabajo, habla el ministro, habla el otro ministro, van los dirigentes, pero no, esta no es una situación que se pase como algo liviano, o por agua tibia. Esto es algo más profundo y esto tiene que ver con la reactivación del país, porque las empresas, las pymes, generan empleo. O sea, aquí no estamos hablando y la cadena de valor. O sea, aquí no estamos hablando de empresas, sí, son muy chiquitas, ¿y qué hacemos con ellas? No, bueno, no son pocas tampoco, 99.5% entre todas. Pero lo que a nosotros nos preocupa sobre todo es el sector que ha pasado de la formalidad a la informalidad y que hoy están como ambulantes o están vendiendo en las calles sus productos. Terrible. Entonces, ya, pero ¿qué hacemos? ¿Qué dice el Estado en cuanto a eso? Ya, vamos a dar 2.000 millones para el PAEMIPE, que se quedó estancado por el cambio de gobierno, correcto. Pero ¿cómo lo van a dar? Al 17%. Postula el 17%, que tiene requisitos, tiene un RUC, tiene todo. Y los demás no tienen acceso, no somos ciudadanos peruanos, o sea, ahí hay que ver, a ver, ¿qué incentivos? ¿Cómo hago para que se formalicen? Porque obviamente la formalización también cuesta, ¿no? Y no cuesta en días tiempo, no cuesta en que puede ser 5 minutos para formalizarme, pero ¿y después qué? Bien. ¿Qué incentivos tengo? Capital de semilla, la tributación, hay incentivos en el régimen tributario. En este momento la SUNAT se manifestó de alguna manera, va a haber una amnistía, vamos a bajar intereses, o la morosidad, o cómo lo arreglamos, los coactivos, en fin. No hay nada de eso. Entonces, eso no solo es preocupante, eso es crítico. Entonces, nosotros le pedimos al presidente, al ministro de la Producción, al ministro de Economía, que se fijen más en ello. Yo creo que aquí estamos jugando el futuro del país. Entonces, nosotros queremos ganar, porque siempre estamos como guerreros para ganar. A nosotros no nos gusta perder, pero eso también depende de las políticas que emanen del gobierno central. Gracias, Ana María Choquehuanca. Esperamos una respuesta efectivamente más allá del Ministerio de Trabajo, incluso, como usted señala, del Estado y de una política concertada y estratégica para no pensar pues en términos de gueto o de legislar o de trabajar
para un porcentaje de los trabajadores que no llegan ni al 20%. Gracias, Ana María Choquehuanca, por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero en el Congreso se han dado votaciones muy importantes, controversiales, como el tema sobre la ley de cuestión de confianza, cómo se va a disponer de los cadáveres de los cabecillas terroristas, acaba de fallecer Abimael Guzmán, y otras más. Vamos a conversar con el constitucionalista Omar Cairo. Volvemos.